Bendecido domingo 27 de septiembre del 2020 y estamos en el sermón número 8 de la serie número 3, septiembre, mes de celebrar la libertad. Y sí, es en un abrir y cerrar de ojos, y hoy es el último domingo del mes de septiembre del año 2020. Vendrán otros domingos, quizás de septiembre, pero no del 2020. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. El sermón de hoy es el resultado de la meditación en el Señor y con el Señor, pasando revista de este atropello, de este tren que nos pasó por encima, llamado la pandemia del coronavirus, el COVID-19, como le llamaron. Y analizando, porque de todo tenemos que aprender, hay enseñanza en todo, tenemos que crecer en esa experiencia. Y de los que ya sufrieron la enfermedad, el flagelo, la angustia de estar enfermos, algunos estuvieron casi un mes, pero usted al verlos comprueba que es verdad. Uno adquiere algo que no tenía. Algo sucede cada vez que salimos del campo de batalla. ¿Cuánto y cuántos no hemos oído acerca de la inmunidad? De esta palabra que muchos quisieran estar ya inmunes ante este virus, esta amenaza que todavía se cierne sobre nosotros. Pero como dice la palabra, que cuando alguien es vencido por algo o por alguien, se hace esclavo de aquel o aquello que lo venció. Y muchos que en el Señor, en la fe de nuestro Señor, lograron salir, se fortalecieron y ya los médicos le dicen, usted ahora tiene inmunidad contra el virus, no contra todas las enfermedades ni contra la muerte. Es inmunidad contra este virus. Y recuerdo que escuchaba decir a los mayores, cómelo, hazlo, lo que no te mata te fortalece, lo que no te mata te hace más fuerte. Y dije en mi meditación, ¿eso es bíblico, Señor? Y sí, inmediatamente en mi memoria saltaron los textos y son muchos los que salieron de las pruebas, que casi no hay historia bíblica que no tenga que ver con ello, que no hable de ello. Y resonó en mi cabeza esta palabra, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Son de esas palabras, y tú me darás la razón, que cuando uno llega a la iglesia y las oye, causan un impacto en la vida de uno. Y siempre me llamó la atención desde que, repito, llegué a la iglesia y oí a mi pastor, mi primer pastor, decir esta frase. Y ahora en mi meditación, cuando llegó ese recuerdo, lo que no te mata te fortalece, hablando de la inmunidad que se adquiere cuando salen victoriosos de esta enfermedad y el gozo de saber que ese temor ya no hará presa de ti. Así que es obvio que estoy hablando y estoy usando el sentido metafórico para ejemplificar una verdad, como el Señor lo hacía, nuestro Señor. Porque toda verdad es paralela. ¿Qué es esto? Toda verdad espiritual es paralela a toda verdad física. Ejemplo, el Señor dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que es un Padre bueno, dará todas las cosas que necesitamos? Así que me pregunté, ¿dónde está esa escritura de irán de poder en poder, verán a Dios en Sión? Y ya buscando, es en el Salmo 84, verso 7. Un salmo por el anhelo de la casa de Dios. Sabemos que David en la persecución, en el desierto, anhelaba los atrios, anhelaba estar en la presencia, en el templo, en la adoración. Él era un adorador.
Y esto aparece en el verso 7. Irán de poder en poder. Salmo 84, versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Tiene algo que ver con el ir fortaleciéndonos en las batallas, en el avanzar, en el caminar. Sí, dice la traducción Dios habla hoy. Irán sus fuerzas en aumento y en Sión verán al Dios Supremo. Dice la otra traducción, Biblia, lenguaje sencillo. Mientras más avanzan, aleluya, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Mira qué hermoso, hermano. Mientras más avanzan, y ahora vamos a hablarlo en primera persona. Mientras más avanzamos, más fuerzas tenemos. Y cuando llegamos y llegaremos a su templo, lo veremos a Él. Y contemplar tiene que ver con adorar a Dios y su obra, el Dios verdadero. Dice el Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios así nos habla. Yo sé que en mi meditación el Señor me habló a través de pasar revista de esta pandemia y lo que ha sucedido. Y he visto los rostros de aquellos hermanos y conocidos que superaron la enfermedad y algo pasó en ellos. Ya no hay temor, ya no hay el miedo, ya pasaron esta batalla, esta lucha, y ese pensamiento que me llegó es que lo que no te mata te fortalece. Y llegamos al Salmo 84, verso 7, y cuando lo leemos es tan hermoso que me voy a ir al verso 1 del Salmo 84. Tiene por título este salmo, Anhelo por la casa de Dios. Sabemos que David lo escribe en el tiempo en que la presencia de Dios solo se daban cita en el templo de Jerusalén. Y él, en la persecución, en el desierto, él escribía estos reflejos, estos anhelos profundos de su corazón. Él anhelaba los atrios de Jehová. Y mira qué hermoso salmo que le da contexto a este verso 7, con el cual Dios lo creo así firmemente, me dirigió para compartir este mensaje de último domingo de septiembre. Y vamos a darle lectura al Salmo 84, verso 1. Dice, con signos de admiración, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Shelah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Shelah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios
que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vea usted, escuche usted este hermoso salmo que habla de dicha, de bienaventuranza, de la alegría, y se escribió en el desierto, en los tiempos de persecución, en tiempos de anhelo por el templo del Señor, aunque en nuestro contexto sabemos que Él ya no está en el templo de Jerusalén. Cuando el Señor Jesús hablaba con la mujer samaritana, ese era el diálogo, y Él le dice: mujer, viene el tiempo, y el tiempo ha llegado, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Que cuando es consumada la obra en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Era una cortina muy gruesa de pieles y muy alta, y es ese detalle que dice que se rasgó de arriba hacia abajo. No fue rasgada de abajo hacia arriba como si un hombre la hubiera rasgado. Entonces Dios, en el sacrificio de Cristo, Él rasgó la entrada al lugar santísimo. Y ahora tú y yo que me escuchas tenemos entrada por esta gracia hasta el lugar de su presencia, en su misericordia, por el camino abierto que el Señor a través de su cuerpo, esto es de su carne, Él abrió, y podemos en todo lugar, en todo momento, entrar, no esperar en este caso, nos cuenta el primer siglo y el tiempo pasado, que una vez al año entraba el sumo sacerdote y solamente él. Pero ahora nosotros, por el precursor, por nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ahora usted y yo aprovechemos. Podemos entrar hasta el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Así que ahora, ¿este salmo está fuera de contexto? No, porque está hablando de llegar a esa presencia, de entrar en el templo, de entrar bajo su cobijo, de gozarnos en su presencia. Y también cuando nos congregamos como pueblo, como iglesia de Dios, y adoramos en su presencia. Y en verdad, aquellos que hemos disfrutado esos tiempos, que nos hemos deleitado, y después de esta pandemia de 7 meses respecto a nosotros, y tener una reunión y cantar al Señor y elevar nuestro clamor y nuestras voces de gratitud y recibir de lo alto esa gloria que desciende, esa bendición, es algo tan hermoso, tan maravilloso, y podemos entender este amor aquí revelado, que dice: cuán bello es tu templo, está diciendo el Salmo 84:1, oh Jehová de los ejércitos. Y hay un anhelo, dice, no solamente de mi alma, de mis emociones, sino aún mi físico, porque la palabra de Dios dice: todo lo que respira, alabe al Señor, todo lo que tiene vida, poned gloria en la alabanza, poned fuerza, amar al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solo es llegar y hacer algo muy espiritual, no, es con todo nuestro ser, y está Él hablando cosas tan hermosas. Y cuando dice que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Qué hermoso, dice, cerca de tus altares, aún estos animalitos creados, y nos remite por automático a Mateo cuando el Señor nos dice: no te afanes, ¿qué vas a comer?
¿Qué vas a vestir? No, no tengas temor. Y dice, mira las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, no recogen, no guardan en graneros, y vuestro Padre, dice, las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que estas aves? Y lo repito, si Él cuida de las aves, si aún las aves hallan refugio en Dios, ¿cuánto más tú y yo? ¿Alguien está oyendo esto? ¿Alguien puede sentir en su alma, en su cuerpo, en su espíritu esta palabra eterna? Porque no está diciendo, es que ya no hay templo en Jerusalén, este salmo está obsoleto. No, Él es el eterno. Y ahora donde queremos estar, porque también habla, dice el verso 4, bienaventurados, muy bendecidos, muy felices los que habitan en tu casa. Y dice, perpetuamente te alabarán. Y aquí entendemos que no está hablando de un sacerdote que viva en el templo o que vivía en el templo. Aquí habla de vida eterna en la presencia de Dios. Y habla de bienaventuranzas y de felicidad, dice el verso 5, le continúa, muy bendecido, muy feliz, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, el que avanza, el que está perseverando, porque no olvidar que este es el texto que estamos repitiendo, ya es el 8º sermón y la 8ª vez que estamos repitiendo Juan 8:31. ¿Y qué nos enseña? De perseverar, de mantenerse. Y yo sé que el Señor por eso nos da esta palabra. Mira, dice el verso 6, atravesando el valle de lágrimas. Mire, lo que no te mata te fortalece. Van aumentando sus fuerzas. Y aquí vea el preámbulo en el verso 6, atravesando el valle de lágrimas. ¿A qué se refiere? Al sufrimiento, al dolor, la enfermedad, la angustia, la pérdida económica, las pérdidas familiares, de amigos que se fueron, de hermanos en Cristo que partieron. Pero los que quedamos, esto está escrito, todos los que quedaban después de cuando las naciones enemigas por causa del pecado invadían Jerusalén y hacían juicio con la espada enemiga. Dice que los que recogían y los que habían sobrevivido y los que quedaban vivos regresaban para alabar y para adorar a Dios. Parece duro, pero está escrito. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. No para siempre vamos a estar en dolor, en tribulación. No, el Señor como el alfarero está trabajando en nosotros. Lo he repetido, si el oro se prueba con fuego, la plata para hacerla pura y cada vez más pura, se saca del fuego y se golpea con el marro en el yunque para que sea liberada de la escoria. Así nosotros. Y remata en el verso 7 con esta palabra que el Señor nos dio. Irán de poder en poder, dice. Aleluya. Hermano, es que no vamos de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Aleluya. Dice, sus fuerzas irán en aumento y verán al Dios Supremo. Dice, mientras más avanzamos, más fuerzas tenemos. Así que si hoy tú amaneciste y estás, hermano, prepárate y sigue avanzando como las águilas, levántate. Dice, mas la senda del justo, el camino del justo, es como la luz de la aurora. ¿Qué significa? Es cuando comienza el día, dice que nunca está más oscuro que cuando ya va a amanecer, pero de allí va avanzando hasta que la luz del día llega a la plenitud y se hace perfecto. Esa es la invitación, hermano, que
te hago con la palabra, con todo temor y respeto, pero con todo amor y decisión. No te quedes. Si estás vivo, avanza. Avanza, mi hermano, en el nombre de Jesús. Qué hermoso es esto. Y le decía yo que aunque nos llega mucho a la memoria el proverbio secular que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, pero realmente la Biblia es una historia de Dios fortaleciendo a su creación, al hombre. Mire qué curioso, que los árboles más fuertes son los que están en las costas, que son azotados de tormentas feroces y un clima tremendo, pero son árboles que se afirmaron y de la misma especie. Lo pone usted tierra adentro o en lugares delicados, de cualquier cosa se andan cayendo. El que tenga oídos para oír, que escuche. Mira lo que el Señor, cómo no recordarlo. Y yo le dije, y vino como una vorágine de episodios, de historias de la Biblia, de todos esos hombres y mujeres de Dios que fueron probados por Dios y salieron más fuerte. Y el Salmo 84, verso 7 nos los marca claro. Dice, irán de poder en poder. Porque vamos en este camino cristiano, vamos en este camino en pos de lo supremo. Hoy somos mejores que ayer, más fuertes. Y esto es así porque usted puede dar testimonio. Usted ya no es el mismo. Usted ya no es la misma persona que comenzó. Ahora usted ve más claro y de lejos. Ya no se espanta ante cualquier cosa. Usted va adquiriendo fuerza, va adquiriendo templanza. Mire, todo es pasajero. Pero estoy diciendo y repitiendo esto muchas veces. Lo único que nos vamos a llevar es el carácter que Dios está formando en nosotros, el conocimiento del Altísimo. Eso es la persona que vamos siendo transformadas. La salvación, la justicia, la justificación es en un instante. No hay nada que hacer. Pero después que tenemos vida, tenemos que correr, tenemos que luchar, tenemos que anhelar la presencia de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesús a Pedro, y cada vez que yo noto que va a pasar algo con Pedro, el Señor ya no le dice Pedro, le dice Simón. Yo imagino que cuando Pedro oía a Simón, decía, ay Dios, algo viene. Y el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cada que leo esta palabra, llega a mi mente, lo vivo y lo hablo. Yo esperaría que ahí dijera, pero no te preocupes porque yo lo reprendí y no te va a pasar nada. Es lo que usted y yo desearíamos. Por eso nos cuidamos tanto, porque no queremos pasar por desiertos, por valle de lágrimas. Pero miren lo que el Señor le dijo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O sea, en medio de la sacudida, ¿qué es lo que debemos orar por los hermanos? Oramos por aquellos que nos dicen, pastor, por favor, oren por mí, tengo COVID, salí positivo, estoy mal, no puedo, oren por mí. Y muchas veces oramos y pedimos sanidad y decimos, y es correcto y es bueno, pero Dios en su soberanía tiene un plan con nosotros, contigo y conmigo. Y usted lo sabe, si ya pasó enfermedades, si ya pasó dolencias, cuando se nos muere un familiar, hermano. Verdaderamente muchas veces hay hermanos, personas que he oído decir, ya la vida no tiene caso, me hubiera muerto contigo, y tantas cosas tan desgarradoras en los cementerios. Pero después el Dios de toda consolación viene y aplica el aceite y sana las heridas. Y usted cuando vuelve a ver a esas personas que perdieron familiares tan amados, tan cercanos, usted los ve
en una serenidad en tiempos de tormenta que dice, no cabe duda que eso no lo mató, pero lo hizo más fuerte, la hizo más fuerte, porque va en pos de lo supremo. Vamos de poder en poder, vamos de victoria en victoria. En este caminar nos estamos haciendo más y más como Jesús, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta que veamos a nuestro Redentor. Así que no desmaye, iglesia. Si usted hoy se levantó, si usted hoy está vivo en esta tierra, todavía Dios tiene cosas con usted y conmigo, porque aquellos que ya cruzaron el río ya terminaron, ya acabaron sus trabajos, aunque sus obras con ellos continúan, como dice en Apocalipsis. Así que, ¿qué debemos orar? Sanidad, sí. Soluciones, sí. Pero aquí el Señor, vemos al Señor de gloria diciéndole a su discípulo, Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y le da una profecía que se cumplió, porque el Señor no es un falso profeta. Recuerde cómo se mide una falsa profecía y por ende un falso profeta, que cuando diga algo no se cumpla. Aunque le eche la culpa, es que usted no tuvo fe, es que usted tenía que hacerlo, no. Es que es un falso profeta. Por eso seamos cuidadosos, hermano. Prontos para oír, por eso tenemos 2 oídos, y lentos para hablar, no tan rápidos. Y el Señor le da una profecía y le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se da cuenta esa profecía que le da el Señor? Le dice, vas a ser sacudido, de tal manera que abandonó el camino. Pedro se fue, se regresó a pescar. Ya se dio por vencido él, pero había una palabra de Dios sobre su vida, de Dios, no de un profeta, no de un hombre. Jesús dio palabra sobre Pedro, le dijo, Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás ya te pidió y te va a zarandear como a trigo. ¿Se imagina? Hablando de las costumbres del primer siglo, los manojos de trigo eran azotados muchas veces contra piedra para separar el grano de la paja, y eran lanzados al aire para que el aire se llevara la paja como tamo, y esa iba al infierno, iba a la lumbre, perdón. Es una figura, me adelanto. Y el trigo caía a tierra. Y así le da esta metáfora, esta figura, nuestro bendito Señor Jesucristo a Pedro. ¿Qué pasaría por la mente de Pedro? ¿Qué pasaría por tu mente, amado hermano, si el Señor te dice, prepárate porque serás zarandeado como a trigo? Yo no quiero escuchar eso. Y usted tampoco, amado oyente, amigo. Nadie quiere. Y el Señor le dice, que he rogado por ti. ¿Qué debemos rogar? Me interesa. ¿Qué debemos rogar por nuestros hermanos de la Iglesia de Cristo? Hermano, que la fe no falte. ¿Por qué? Porque esta es una lucha de fe, es una carrera de fe. Recuerde, Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado la fe. Se trata de fe, se trata de perseverar, se trata de mantenerse, como dice el Señor, el que persevere hasta el fin, Mateo 24, este será salvo. Entonces la salvación se pierde, no, se comprueba al final del camino, porque muchos pareciera que fueron salvos, pero nunca fueron salvos. Y vemos la respuesta, ¿no? Pero no me quiero adelantar, sino que a mí me llena de gozo esta palabra que nuestro Dios le da a Pedro. De momento, en la tribulación, en la aflicción, yo creo ni escuchó bien, pero el Señor le estaba diciendo, vas a ser zarandeado. Eso no te lo vas a librar, Pedro. Pero no va a faltarte la fe. Y vas a regresar. Y tú vas a ayudar a tus hermanos a establecerlo.
sea, ¿por qué Pedro empezó y fue confirmado él por el Señor Jesús en el liderazgo de los apóstoles? Porque el Señor lo fortaleció en este caminar. Pedro iba aumentando su fuerza. Entre más iba avanzando con el Señor, alguien está vivo, él se iba fortaleciendo. Hermanos, es que esto no es magia, como hemos estado hablando. Y si permaneces en mi palabra, dice el Señor, si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra avanzando, si permaneces en mi palabra, Giunosco, conociendo al Señor, experimentado, varón de dolores, experimentado en quebranto y avanzando, y la fuerza del Señor está aumentando en ti y verás al Dios Altísimo en su morada. Y una vez vuelto, el Señor le está profetizando, vas a regresar al camino, Pedro. Y yo le digo ahí a los Pedros que se han apartado, si el Señor te marcó para bendición, hay una palabra sobre tu vida, Él no va a perder a ni uno de sus ovejas, a ni una de sus ovejas. Y le dice, y cuando tú regreses, puesto que ya vas a tener la mayor fuerza, la mayor experiencia, tú vas a afirmar a tus hermanos, porque no se olviden que todos temblaron en la fe y que todos le abandonaron. Y en ese momento entra el temperamento de Pedro, ¿no? Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero veamos el contexto, como hemos aprendido a estudiar en la predicación expositiva, hermano. ¿De dónde viene hilada esta palabra que el Señor le da a Pedro? No está desconectada. Si usted se da cuenta y sube sus ojos, su mirada en su Biblia, o escuche, lo que comenzamos leyendo está en Lucas 22:31. Pero si subimos la mirada, a partir del verso 24 de Lucas 22, escucha lo que dice. Dice, hubo también entre ellos, o sea, entre los discípulos. ¿A poco hay contienda entre los discípulos, pastor? Luego le platico. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué era la disputa? Por el liderazgo. Y esto es una historia muy conocida por aquellos que ya tenemos años caminando en la iglesia, en el servicio al Señor. Como Pablo le dice a los corintios, dejen de anhelar los dones más vistosos y primero, antes que nada, busquen el don mayor, que es el amor. Antes de buscar el liderazgo, hay que buscar a Dios, su rostro, su presencia, ser llenos del Espíritu Santo, revestidos de misericordia, de amor. Pero Él les dijo, mire, el Señor se dio cuenta que ellos estaban en una batalla tipo electoral, tipo política. Ellos estaban niños, todavía no entendían la magnitud de este llamado al que habían sido, valga la redundancia, llamados. Y les dice nuestro Señor Jesucristo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, el líder, como el que sirve. Y pregunta el Señor, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obvio, pues el que se sienta a la mesa. Pero el Señor les dice, rompiendo esa lógica, Él es el mayor, Él es el rey, y Él no vino a ser servido, sino a servir. Y eso le está enseñando a sus discípulos, porque la comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
¿Y cómo se hace un discípulo, dice el Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las iglesias quieren y es necesario que Jesucristo, el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, esté con nosotros. Pero si no discipulamos, el Señor no está con nosotros. Así que el Señor les está enseñando, les está discipulando. No solo es que crean, sino hacer discípulos. Recuerde que esto lo venimos remarcando. Y les dice entonces el Señor Jesús: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Está oyendo? El Señor Jesús habla de múltiples pruebas. De hecho, él se le da el título de varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y él, cuando querían estar uno a su derecha y uno a su izquierda, dice: sí, pero van a tener que beber la copa que yo voy a beber. Y esto es así, hermano. Los que seguimos a Cristo estamos, dice, muchas aflicciones padeceremos, tendremos, pero de todas ellas nos librará el Señor. ¿Y qué va a suceder? ¿De qué estoy hablando? Que iremos de poder en poder. Pero ¿cómo se adquiere el poder? A través de pasar por las pruebas, por el desierto de lágrimas. El Señor nos va de victoria en victoria, y en cuanto más avanzamos, más fuerzas tomamos. Aleluya. Y el Señor les dice desde aquí en la tierra: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que ya los apóstoles tienen sus tronos, tienen sus nombres. Y si hay alguno que se diga apóstol, pues no sé dónde se va a sentar, porque ya la mesa está llena. Así que esto es lo que da pie a decirle a Simón: tú vas a ser el líder. ¿Se da cuenta? Ellos, ¿cuál era la disputa? ¿Cuál era, para entenderlo, cuál era el pleito allí encarnizado? Porque si usted no ha visto un pleito en una iglesia por el liderazgo, usted no ha visto nada. Entonces hay el celo, el deseo de la carne de ser mayor, y el Señor les enseña a ellos y a nosotros. Dice, el que sirve es el mayor. Y Él se pone de ejemplo. Y Él dice, los reyes de la tierra, ellos se enseñorean, nosotros no. Si usted ve a alguien que es pastor, que es apóstol, y vive como un rey, pero terrenal, huya lo más lejos, porque es un lobo disfrazado de oveja. Si ve que ese pastor solo es vanaglorioso, amador de sí mismo, usted lo ve lleno de lujos, ataviado de joyas, todo es para él y sobre él. Ese no es un rey siervo, ese es un rey secular. Ese su gozo es tener ovejas y comerse las ovejas y trasquilar a las ovejas. No, el Señor nos enseña quién es un líder: alguien que ya sufrió, alguien que fue quebrado, alguien que dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Dice todas esas historias, hermanos: lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Qué dijo David cuando fue quebrado? Dijo: bueno me ha sido ser quebrantado, porque antes de ser quebrantado, soberbio andaba yo. Amados, de momento las pruebas no gustan. Es como la medicina, no la queremos, y si es amarga, pero luego da fruto. Así nosotros, hermanos. No tengamos temor de las pruebas. Confiemos en el Señor y alentémonos de que iremos haciéndonos más fuertes y confirmaremos a los débiles en la fe, porque eso es lo que yo quiero darte el mensaje. No es de que digas, no, yo soy fuerte. Ajá, pero esa experiencia ¿la usas para afirmar a los otros? ¿Para fortalecer a los otros? ¿O solo vives igual, todo para ti?
un ególatra que solo piensa en sí. Yo tengo fe, yo soporto, y no soportas a alguien que está débil. ¿Cómo es posible que estés allí todo debilucho? No, hermanos, está en la Biblia. Los fuertes debemos llevar a los débiles y no juzgarlos, sino animarlos. Porque el Señor le dice, una vez que regreses, Pedro, latiguea a tus hermanos porque no tienen fe. No, anímalos, confirma a tus hermanos, sirve a tus hermanos. ¿Cómo? Ponte como ejemplo. Yo, para la gloria de Dios, le digo cuando alguien llegan y me dicen, pastor, me acaban de declarar diabético, le digo, pues bienvenido al club, yo tengo 20 años de diabético, le digo, y en el Señor me estoy haciendo más fuerte cada día, y le comparto y le sirvo para que se anime, para que en su avanzar vaya tomando más fuerza. Y cuando vencemos cosas así, como le platicaba yo, cuando veo hermanos que ya vencieron el coronavirus, que en verdad en sus ojos se veía la angustia de la muerte, porque mucha gente ha muerto, pero ellos los que pasaron y ya no son iguales, ya ahora ellos tienen que confirmar. ¿Cuánto testimonio no hay de gente que ha salido de esta batalla, esta pandemia, de esto que nunca habíamos esperado en esta generación, y ahora sirven al Señor con mayor devoción, con mayor sensibilidad? Ya entendieron que la vida es como soplo que sale y no vuelve, que la vida del hombre es como la neblina que a la mañana la ves y a la tarde ya no está, porque nada tenemos y nada nos vamos a llevar, pero el conocimiento de Dios es lo que estamos adquiriendo. ¿Y cómo lo conocemos? A través del quebranto, a través de la humillación, porque Él es el alto y sublime. Así que el Señor le dijo a Pedro, la prueba que vas a pasar no es para que la pongas allí como un logro más, como un blasón más en tu uniforme de general y te pongas a platicar en los altares o cuando compartas con otro. No, es que yo esto, yo el otro. No. Ayudar a nuestros hermanos en su caminar. Decirles, vamos hermano, anímese, yo también pasé por esto. Cuando uno va a un velorio, cuando uno va y le dice a las personas, el Dios que me consoló a mí, también te va a consolar a ti, porque Él es el Dios de toda consolación. Y nosotros, ese quebranto nos hizo más fuerte. Y más cuando sabemos que nuestros familiares se fueron en la fe firmes. Sabemos que ellos están y han vencido para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, mi amado oyente, el Señor tiene propósito en todo lo que hace. En nada hay despropósito en Dios. Así que vamos a repasar, porque la base de la memorización es la repetición. Recuerde lo que le dice Pablo a los Filipos en Filipenses. Por lo demás, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Gozaos en el Señor. Y él estaba preso. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire cómo dice. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Y les dice luego, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Aunque Pablo está hablando acerca de los que los obligaban y querían que se circuncidaran, nosotros sabemos que aplica para los falsos obreros que con falsa doctrina, con enseñanza errónea, con palabras lisonjeras, con fábulas, arrancan miembros de las iglesias.
prometiéndoles libertad, y luego los hacen 2 veces más hijos del diablo que antes. Así que en este segundo punto estamos hablando de repetir. Es importante memorizar la palabra y es a base de la repetición. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que vamos al texto. Le digo que hemos estado repitiendo en 8 sermones contando el de hoy, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué se trata? De que la palabra habite, que la palabra more, que esté en nuestra memoria para que en los momentos del desierto, en los momentos de la tentación, en los momentos de la lucha, nosotros podamos no desmayar. Recuerde lo que hablamos. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Puede hacerlo? Remítete a la historia de Job. Le pidió a Dios que le permitiera probar a Job y oramos para que el Señor no permita esto, pero sabemos que si el Señor lo permite, saldremos más fuerte e iremos adquiriendo más fuerzas hasta que lleguemos a ver al Altísimo, al Dios, al Supremo Dios. Dijo Jesús, Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, y le digo hoy como la primera vez, subraye porque es importante, habían creído en Él. Les dijo a ellos, si vosotros permaneciereis, yo lo tengo subrayado, permanecer, se trata de no desmayar. Es conocida la iglesia, el discípulo, como el que sigue al maestro, como el que camina. A la iglesia se le conoció como la iglesia del camino. Cristo dice, yo soy el camino. Aunque muchas veces no nos movemos geográficamente como Pablo, que llenaba todo un continente con la palabra, pero en lo espiritual vamos avanzando en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos permanecer en medio de pruebas en este valle de lágrimas, porque sabemos que un día, como dijo Job, con mis ojos, he de ver a mi Redentor. Así que el Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí vamos, hermanos, de poder en poder hasta que le veamos. No desmayes, mi amado hermano, compañero del camino. Y dice el Señor en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y he hecho hincapié en esto de conocer la verdad. No es algo inmediato, no es algo instantáneo. Aquí tenemos la base de la gran comisión. Recuerde que el Señor es congruente entre toda su enseñanza. Habló y Él da testimonio, y entonces muchos creyeron en Él, dice en el capítulo 7. Y luego retoma el capítulo 8. Y entonces Jesús no solamente los dejó allí, porque dice en el capítulo 7 que muchos creyeron en Él. Y muchas veces así somos en la iglesia. Hacemos creyentes y tenemos la iglesia llena de creyentes y hacemos y seguimos haciendo creyentes, pero tienen la fe de Vicente. Hay que pasar tiempo y esto es lo que nos lleva la vida. Los mayores debemos instruir a los menores para que todos vayamos creciendo, cada uno conforme lo que ha recibido del Señor. Ministrelo a los demás.
tenemos que tener discípulos que vayan creciendo. Y conoceréis la verdad. Esta verdad no es instantánea. Recuerden las enseñanzas pasadas, la palabra gionosko, que no es solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento por experiencia, por vivencia. No es lo mismo decir, ay, pues qué difícil pasar, por ejemplo, el COVID. Usted puede tener toda la información, lo que se sufre, las temperaturas, los dolores, el ahogo, la ansiedad, pero jamás se va a comparar con el que lo pasó. O sea, esto es lo que yo quiero que podamos seguir entendiendo en esta verdad paralela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y sabemos que ellos se ofendieron y que le dijeron que nunca habían sido esclavos, y ya hemos predicado de esto, pero no está de más repetir, así a vuelo de pájaro. Y el Señor dice claramente, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en el verso 36 el Señor dice, así que, vuelve de nuevo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué pasó cuando el Señor les derrumba la fortaleza? Cuando ellos dicen, ¿es que somos linaje de Abraham? Y Él les dice, si fueran linaje de Abraham, hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y después le dicen ellos, pero nosotros somos hijos de Dios. Apelaron ahora a Dios. Y también le derrumba ese argumento, esa fortaleza, el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y les dice que si ellos fueran hijos de Dios, le amarían. Y no es así, dice, y ustedes quieren matarme. Y cuando ellos, subían a Abraham a los altares, Jesús les da el tiro de gracia y les dice, miren, antes de que Abraham fuese, yo soy el Eterno, yo soy Dios. Entonces sucedió lo que le sucede a todos los religiosos que no han nacido de nuevo, aunque tengan iglesia, cuando no soportan. Este es el Evangelio, recuerde, que Dios se hizo carne, que el Verbo se encarnó y vimos su gloria. Él se reveló, la palabra se hizo carne, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Y entonces los que habían creído en Él, dice, tomaron piedras, iban a lapidarlo porque ellos dijeron blasfema, hereje. Dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo él. Porque ellos dijeron, ¿cómo? Tú aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Y él termina esta plática diciéndoles, antes de que Abraham fuese, yo soy el Eterno, yo soy Dios. Se les abrió abiertamente Jesús. Entonces ellos enloquecieron, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Esta es una palabra así misteriosa. Si Jesús se escondió, ¿tuvo miedo? No, porque luego nos dice la narrativa, atravesó por el medio de ellos. O sea, fue velado a los ojos de ellos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Habrá algo imposible para Dios, mi amado? Así que es aquí, este texto muchas veces se toma sin su contexto, pero aquí está hablando de hacer a los creyentes discípulos. Y es algo que lleva tiempo y es algo en lo cual no es muy agradable, pero te tienes que invertir. Si tú crees y tú estás creciendo, tienes que afirmar a los que vienen tras tuyo. Así que aquí nos habla de la importancia de discipular a los creyentes. Pero nadie puede hacer discípulo si no primeramente es discípulo. O sea, ser discípulo para ser discípulos. ¿Qué quiere decir un seguidor de Cristo? No es que, hermano, ya tengo un discipulado de 3 meses, ya terminé, ya soy cristiano. No, es seguir a Cristo.
ir de poder en poder hasta verlo a Él. Ya sea, como yo les digo, que Cristo venga o que nosotros vayamos, lo que suceda primero. Un verdadero cristianismo, enseñando el verdadero evangelio, como hemos escuchado, enseñando todo el consejo de Dios. Por eso el Señor, en la gran comisión, Él manda, dice que les dijo a sus discípulos, está en Mateo capítulo 28, en el verso 19, donde les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y repito, ¿cómo se hace un discípulo? Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, las cosas que ha mandado Jesús, la revelación. Y para esto tenemos que hacerlo con Biblia abierta, con las escrituras expuestas. Y mira la promesa que hace el Señor. Y he aquí, para todos no, para la iglesia que obedece, para los discípulos que hacen discípulos. Y les da la promesa: y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo, dice el Señor. Pero esta gran comisión no comienza aquí en el 19. Si usted sube su mirada, dice en el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora sí dice, por tanto, que es una palabra de enlace. Pero pregunta a alguien: ¿cómo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿No que es Dios? ¿No que no tenía todo el poder? Recuerde que un hombre perdió el reino y otro hombre, el Hijo de Dios, vino y recuperó lo que Adán había perdido. Entonces vemos que esto tiene un contexto. Es un contexto desde el verso 28, capítulo 28, versículo 1, y vamos terminando en la hora que tenemos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Recuerde, pasado el día de reposo, el Sabbat. Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Como hoy, domingo. Vinieron ellas y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron paralizados, estáticos como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mire, el ángel informando a las mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y yo pregunto, ¿por qué no se arrepintieron? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Mira el consejo de los ancianos gobernantes de Israel, los que gobernaban la iglesia y la ley. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los guardias, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que Jesús no resucitó, que sus discípulos robaron el cuerpo para hacer creer que había resucitado. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Él les dijo cuando querían apedrearlo, recuerdan, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor Jesús permitió la adoración como Dios, venció como hombre, recuperó el reino, y en esa autoridad, por eso dice, toda potestad me ha sido dada. Él resucitó en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, id y haced discípulos, no creyentes. Hermanos, los creyentes, cuando ya no les gustó lo que dijo el Señor, ¿qué hicieron? Tomaron piedras. Se le hace conocida esa historia. Si usted tiene una iglesia llena de creyentes, cuando no les guste la disciplina, lo van a querer apedrear, mi amado pastor, mi amado líder. Esto sigue sucediendo. Y hay miles de religiosos que enloquecen cuando predicamos el evangelio. La buena noticia que Dios hizo carne y vimos su gloria en la faz de Jesucristo. Dios mismo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero al tercer día resucitado al Señor. Él se levantó con mayor fuerza. ¿Qué dijimos? Que lo que no te mata te fortalece. Pero este pecado, esta enfermedad, un día nos va a matar. Pero ¿sabe qué? Un día también nos levantaremos para adorarle por siempre y para siempre. Permítame unos minutos más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Septiembre termina este próximo miércoles, mi amada iglesia. Pero nosotros continuamos avanzando, escudriñando las Escrituras, conociendo y viviendo cada día en su verdad, siendo santificados por su verdad, como dijo el Señor en la oración sacerdotal. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es nuestro deseo y oración, mi amado hermano, que este mes de octubre que vamos a enfrentar, podamos vivirlo con una mayor convicción, con una mayor determinación para servir al Señor y para afirmar a nuestros hermanitos, creyendo que conforme avanzamos, aleluya, nos vamos haciendo más fuertes por su poder. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. Estamos llenos, gozosos en el Señor. Como decía David en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esa es la señal, el verdadero discípulo, el carácter cristiano. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Permanecer, permanecer, permanecer. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muchos sufren porque no logran entender que para eso es necesario ser y estar y permanecer llenos del Espíritu Santo para manifestar el fruto del amor. Porque es lo que debemos de buscar, el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El carácter que se está formando en nosotros, y en la medida que avanzamos, no se detenga, hermano, como le dice Dios a Moisés. ¿Para qué clamas a mí? Ordena al pueblo que avance, y entre más avance, más verá la gloria de Dios. Los hebreos avanzaron, pusieron su pie, y el mar se abrió.
Imagínense cómo salieron ellos del mar en victoria, cantando el himno de victoria, porque entre más avanzamos, más fuerza tenemos. Iremos de poder en poder y veremos al Eterno y veremos a nuestro Redentor. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos también por el Espíritu. Muchos, no pocos, después de tanta enseñanza, siguen con la firme y errada creencia que ser llenos del Espíritu Santo o bautizados, como se dice, es tener un sinfín de emociones, sensaciones extraordinarias, danzar en el Espíritu, profetizar y un sinfín de etcétera. Pero cuando les viene la prueba, no saben, no pueden decir escrito está, así dice el Señor, porque no los hicieron discípulos. No los hicieron seguidores de Cristo, sino de hombres, de denominaciones, y por eso andan de show en show, buscando la congregación más avivada, pero no buscan conocer a Dios de la única manera que Él dejó instituida, permaneciendo en su palabra. La única manera de llegar, de no quedar a medio camino, no te detengas, es avanzar, permaneciendo en su palabra, alimentándonos en cada prueba, de victoria en victoria. Por eso dice el proverbio secular que dio título a este sermón: lo que no te mata te fortalece, te da inmunidad. Y repito, los que vencieron esta enfermedad salieron más fuertes. ¿Alguien entendió esta metáfora de la cual hablo? Dice Job: porque el mal que me espantaba, ese me sobrevino. Esos que les aterraba el contagio del COVID, y me cuento entre ellos, que no salían, que se bañaban de sanitizantes, que tomaban vitamina de esto, de aquello, y el polvo de esto y del otro, para subir las defensas, para evitar el contagio, eso que tomaban ajo contra los vampiros, y de todos modos les pegó el coronavirus. Pero los que no murieron salieron fortalecidos, libres del miedo al coronavirus, con inmunidad sobre ello. Sabe que así mismo, mi amado, mi amada, los que tenemos pavor a morir y que hacemos de todo y tomamos de todo, y como yo digo sarcásticamente, aunque te tomes todos los días tu jugo verde o amarillo o azul, un día vas a cruzar el río, batallarás con el dolor y morirás por el pecado. Y será que cerraremos nuestros ojos, nuestro corazón físico dejará de latir, se irá el dolor, cruzaremos el río, pero un día te levantarás de la tumba, resucitarás así como Cristo se levantó. Tú, si has permanecido, también te levantarás. Y entonces, aunque el pecado sí te mató, Cristo, el Señor, volverá a darte vida y tendrás inmunidad contra la muerte eterna, no solo por un tiempo, sino para siempre. Así que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en medio de diversas pruebas, sabiendo que Dios está formando carácter, fortaleciéndonos, porque iremos y estamos yendo de poder en poder, veremos a Dios en su santo templo. Vamos con ánimo, mis hermanos. Vamos a despedir septiembre, ya acaba el miércoles. Y todos los que sigamos vivos, enfrentemos sin temor, con gallardía, el nuevo desafío que traerá el mes de octubre. Solo asegúrate que Dios esté contigo. Como dice Primera de Corintios, cuando muramos, cuando esto haya terminado, dice: escrita está la palabra, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta en este cántico de Primera de Corintios 15:55, donde habla de la resurrección: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alguien puede terminar en esta mañana repitiendo conmigo: que así sea. Amén.